Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Magdiel López Cifuentes. Magdiel es ingeniero ambiental por la Universidad Rural de Guatemala y es consultor de agua y saneamiento en A&D Ingeniería. Magdiel me contactó hace un tiempo a través de LinkedIn para hablarme sobre la situación del sector en Guatemala, los desafíos, las carencias, pero también las oportunidades y los esfuerzos que se están llevando a cabo desde distintos frentes. Su mensaje me pareció tan honesto como urgente y creí que valía la pena abrir este espacio para escucharle. En este podcast siempre hemos querido dar voz a quienes están trabajando por mejorar el acceso al agua y dar difusión a estas iniciativas, sobre todo en contextos tan complejos como el guatemalteco. Es algo que hago con muchísimo gusto. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Magdiel y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligencia artificial. Arrancamos el podcast del agua. Este episodio está patrocinado por Saler. Referente internacional en soluciones para el tratamiento de aguas, Saler diseña y fabrica equipos innovadores que permiten una gestión eficiente, segura y sostenible del agua, adaptándose a las necesidades de sectores como la industria, las infraestructuras urbanas y el ámbito medioambiental. Buenas, Magdiel, ¿qué tal? Todo bien, mucho gusto, Daniel. Bueno, bienvenido. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Magdiel Rubidio López Cifuentes. Bienvenido a tu casa, te estábamos esperando desde hace tiempo. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero ambiental por la Universidad Rural de Guatemala y eres consultor de agua y saneamiento en A&D Ingeniería. Para que nuestros oyentes lo sepan, hace un tiempo me contactaste a través de LinkedIn y me dijiste que te encantaría poder participar en el podcast del agua hablando de tu país, Guatemala, de cómo está la situación del sector en tu país. Tengo que decir que yo soy un apasionado de Hispanoamérica y que todo lo que pueda hacer como profesional o como creador de contenidos para dar difusión a todas las iniciativas es algo que hago con muchísimo gusto. Tu experiencia y conocimiento sobre el agua y saneamiento en Guatemala son sin duda un gran aporte para nuestros oyentes. Queremos conocer de primera mano cómo es la realidad del agua en tu país, cuáles son los principales desafíos y también las soluciones o proyectos en los que has estado involucrado. Además, eres socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Ambientales, una organización que trabaja para fortalecer la profesión y promover soluciones sostenibles en el sector ambiental. Como ya he comentado, eres de Guatemala, un país lleno de riqueza cultural, historia y biodiversidad. Conocido como el corazón del mundo maya, Guatemala destaca por su impresionante paisaje que combina majestuosos volcanes, selvas tropicales y lagos de una belleza única, como el icónico lago de Atitlán. Además, su gente, caracterizada por su calidez y diversidad, mantiene vivas tradiciones ancestrales que conviven con una visión de desarrollo moderno. Sin duda es un país que tiene mucho que ofrecer y que merece ser conocido y valorado en todo el mundo. En fin, de todo esto y también mucho de Guatemala, te pediremos que nos hables, Magdiel. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Magdiel López Cifuentes? Gracias, Daniel, por estos espacios y poder promover los diferentes temas y avances sobre el sector de agua. Bueno, soy un guatemalteco nacido en el municipio de San Pedro Zacatepeques del departamento de San Marcos. Soy padre de familia de 3 hijos
Ya mis hijos incursionados en el mundo de la ingeniería, también soy hijo de un constructor, o sea que nací entre el cemento y el hierro, les digo, porque era el quehacer de mi padre. Y vamos en ese proceso de la visión para el desarrollo común de todas y todas. Bueno, 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 muy bien, Magdiel, muy bien. Oye, y háblanos un poco de Guatemala, de su gente, sus paisajes, cuéntanos un poco cómo es tu país, qué es lo que lo hace único, qué es lo que más te enorgullece como guatemalteco y qué aspectos de tu tierra crees que deberíamos conocer más a fondo, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes no conoce nada de Guatemala. Bueno, aparte que somos un país súper mega diverso en el sentido de la cultura, el clima y los ecosistemas, me voy a concentrar un poquito en mi parte del departamento San Marcos, que somos herederos de una riqueza cultural y del arte, la música, costumbres y a nivel de paisaje, pues contamos con una infinidad de este proceso. Tenemos una gran diferencia desde cero nivel del mar hasta 4.220 metros sobre nivel del mar. Hola. Tenemos dos volcanes. Ahí sí tenemos la dicha de tener el volcán más alto a nivel de Centroamérica, que es el de Tajumulco, donde puedes ver la planicie de una parte de México, parte de Guatemala, la cadena volcánica, que hoy en día se está promoviendo lo que es un corredor biológico en esa parte para mejorar la biodiversidad y sobre todo también tenemos baños termales de los volcanes donde te puedes dar una ducha ahí y de ahí sí aprovechar las propiedades de estos elementos naturales que nos permiten tener. Entonces, San Marcos pues tiene esa parte, tengo mucha fe de que llegue a tu podcast otros guatemaltecos que van a poder indicar más de nuestra riqueza cultural, de nuestro proceso como Guatemala y que también los haga atractivo para venir. Solo en San Marcos tenemos 7 microclimas que puedes observar desde cero nivel del mar hasta los 4.200. Entonces, si eres amante de esas percepciones, pues vas a encontrar eso. Lo encuentras en San Marcos y lo puedes vivir en un día. Entonces, es un proceso que hay que seguir avanzando y eso pues me hace bastante, ahí sí, aparte de ser guatemalteco, también un marquense que permite tener esa variedad en la naturaleza. Qué interesante. Y además eso todo juntito, ¿no? Que puedes pasar desde tomarte un baño a morirte congelado, ¿verdad? Es correcto. Que Y lo tienes aparte de eso todo. que Lo tienes. ya tenemos, sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien. Pues perfecto. Magdiel, ahora vamos a pasar al cuestionario, ¿no? Esto era un poco para entrar en calor, para conocerte, para conocer tu país, porque, a ver, a veces vienen personas que no son, que son, digamos, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, incluso de Australia, y nos gusta siempre que nos cuenten un poco cómo es donde viven y cómo son la gente que allí está, como has hecho un poco tú. Pero ahora que ya entramos en el cuestionario, lo primero de todo, y aunque ya lo has dejado un poco entrever, tenemos que hacerte la pregunta que les hacemos a todas las personas que vienen al podcast del agua, y es háblanos de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, Magdiel. ¿Qué es lo que te llevó al agua? Bueno, más fue por la parte de oferta y demanda. Ah, sí. Me quedé ya más estable en la parte de agua en base ahí sí, a una vivencia que tuvimos de la tormenta Stan, del huracán Stan, que vivimos en Guatemala y nos pegó fuerte. Como ahí sí, departamento, fuimos uno de los más afectados por la topografía y por la ubicación, en este caso ahí sí, de los proyectos, pues entonces fue un poquito de que cabal un amigo me dice, oye, tienes ahorita labores, tienes trabajos, pues le digo, pues no al 100. Pues vea que en tal lugar pues están contratando personal y necesitan técnicos que permitan resolver esta problemática a 2 días de haber pasado el huracán, ¿va? Me apersono y ahí es donde entonces ya me quedo más estable y comenzar a ver este mundo del agua y su importancia para nosotros como humanos y la naturaleza en sí, ¿va? Como seres vivos. Qué bueno, casualidad también, ¿verdad? Casi todos los que pasan por este podcast
hablan de la casualidad, pero mira, luego seguro que no es casualidad. Luego seguro que encontramos la verdadera razón. Bueno, pues Magdiel, eres ingeniero ambiental por la Universidad Rural de Guatemala. Háblanos de esa licenciatura, qué te llevó a elegirla y cómo crees que ha influido en tu trayectoria profesional. Bueno, es una carrera que cabal la tomo muy temprana, desde que se había sido aprobada por Guatemala. Es muy nueva para Guatemala la ingeniería ambiental. También hay una división que es la ingeniería ambiental en gestión. Entonces eso es muy nuevo para Guatemala. Eso ayudó que en el proceso, dije, bueno, es una carrera nueva, es muy amplia y me va a permitir, pues, al final avanzar como profesional y poder contribuir a la sociedad a nuestro mundo, que es nuestra casa común de todos, ¿va? Entonces vi muchas expectativas, las sigo viendo y espero también antes de irme en este mundo, pues contribuir a estas mejoras que necesitamos ya ponerlas ya en práctica más rutinario para contribuir al proceso ambiental, ¿va? Qué bueno, qué bueno. Pues sí, lo que dices y me parece además muy bien traído, que hay que dejar esto un poco mejor de lo que lo tenemos ahora mismo, para antes de eso, antes de marcharnos de aquí. Vale, pues he visto también y tienes en tu formación varios cursos sobre evaluación de impacto ambiental y auditor de impacto ambiental. ¿Por qué esta tipología de cursos, Magdiel? ¿Y consideras que te ha faltado algún área que piensas que pudiera haber sido importante en tu formación para luego tu vida profesional? Sí, los cursos obedece a que es parte de, bueno, eres ingeniero ambiental, pero según la legislatura de Guatemala, la legislación, no puedes firmar estudios de impacto ambiental. No Anda, puedes hacer incluso la parte de autoría ambiental. ¿Por qué? Porque necesitas de un curso más que se pueda certificar y en base a eso entonces ya puedes hacer estos estudios y poder seguir avanzando en tu proceso ambiental que lleva, ¿verdad? Como ingeniero. Entonces eso ahí sí casi me forza a estar en la parte de actualizarme tanto en la parte de ambiental como de auditoría para poder ahí sí maximizar el potencial que tienes como ingeniero ambiental para poder seguir contribuyendo en estos procesos. Entonces, nos manda la legislación a que tienes que sacar, casi es que todo colegio profesional lo puede promover estos cursos, ya sea el colegio de médicos, el colegio de ingenieros civiles, el está colegio de claro. ingenieros agrónomos, para poder avanzar y tener ya esas competencias certificadas y hacer los estudios correspondientes. Qué interesante. Claro, si no queda otra para hacer los estudios de impacto ambiental, pues tienes que hacerlo. Muy bien, pues claro, aclarado. ¿Y te ha faltado alguna cosa que veas que posteriormente que digas, mira, si hubiera hecho un curso de esto, una formación en esto, has notado que hay algo que te cojea un poco? Quizá en la parte técnica no tanto, pero sí me hizo falta inglés. Para inglés no es mi fuerte, entonces eso me restrinja un poquito. Tengo que dominar esa parte para seguir avanzando más rápido. Entonces, en esa parte sí estoy bastante fuera de contexto en la parte del idioma y de hablarlo y escribirlo. No eres el único, ¿eh? Hay alguno que pasó por aquí también se lamentaba de que ojalá hubiera hecho un poquito de inglés en su infancia. Bueno, pues eso tiene fácil soluciones. Al final, pues estudiar como todo. Lo que pasa es que es más, bueno, más complicado cuando tienes una cierta edad, pero no imposible. Así que adelante y ánimo con el inglés. Muy bien, Magdiel, pues si te parece vamos a comenzar un poco con tu carrera profesional. Empezaste trabajando como facilitador técnico con comunidades en los municipios de San Marcos, tu municipio, y a ver si lo digo bien, Huehuetenango. Correcto. Ha ido bien, ¿no? ¿Cómo Sí. influyó la metodología participativa en el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento? ¿Qué importancia tiene la organización comunitaria en la ejecución exitosa de estos proyectos? Bueno, primero de todo, cuéntanos un poco en qué consistía el trabajo de facilitador técnico. Bueno, es algo, digamos, para nosotros bueno, yo soy egresado de dibujo técnico, la carrera técnica, ¿va? Y comienzo la parte ya más social. Eso es nuevo y caigo en un proyecto bastante exigente, que es un proyecto que era por el Banco Interamericano de Desarrollo con fideicomiso del gobierno de Guatemala.
Entonces ahí teníamos un manual de casi 500 hojas, un manual de operaciones, que tenías que llevarlo dentro del proceso para poder avanzar en toda la parte de la metodología participativa. Entonces era de formarte y comenzar ya a implementar los proyectos desde la fase de formulación hasta la parte de ejecución. Y eso implicaba, pues, ahí sí, desde la idea del proyecto, hacerla viable desde la perspectiva de la priorización de la comunidad para poder resolver sus necesidades o las famosas necesidades insatisfechas, que eran la que mucho, digamos, perseguía este proyecto para comer un proyecto de desarrollo local para contribuir al mejoramiento de calidad de vida. Entonces, la metodología participativa era exigente en el sentido que tenías, el mismo manual te indicaba que tenías que hacer una asamblea mínimo de 6 horas para poder priorizar el proyecto. Eso implicaba la participación de toda una comunidad, hombres, niños, mujeres y personas que permitían contribuir en afinar esa idea y poder llevarla a la formulación y ejecución del proyecto. Entonces eso tiene un enfoque pues bastante muy exigente para una población que en realidad no está bajo ese contexto de hacer las asambleas y de hacerlos a ese nivel, como hacer una fiesta comunitaria, que permitía tener la idea en sí del proyecto y poder avanzar. Y más que en nuestro municipio, nuestros departamentos, Huehuetenango y San Marcos, pues tienen varios idiomas, hablamos hasta 3 idiomas. Yo no hablo, yo solo hablo el español, mayas. Entonces esto implica pues un aprendizaje más para poder traducirlo entonces parte del proceso pues era que al final se tenía que hacer el proceso en los dos idiomas, en español y en el idioma mam, que en este caso era el que se habla en la localidad. En el idioma, perdona, ¿qué idioma? Idioma mam, que es un idioma maya de Amam. Guatemala. Anda. ¿Y cuáles eran los otros dos que tenías también allí que pelearte con ellos, con los otros dos idiomas? No, él era el mam y en el otro, para San Pedro, o sea, en el caso para San Marcos, que ¿Sí? solo tiene un municipio, se habla el zipacapense. Y es el Madre único mía. municipio que a nivel de Guatemala se habla que está dentro de los idiomas de Guatemala. Entonces tenías que ver el zipacapense y tenías que ver el mam y que era un poquito lo más exigente en el proceso para poder transmitir la idea completa y poder priorizar, hacer una buena priorización a nivel comunitario. Está claro. Oye, ¿y tuviste problemas con los idiomas o con una persona que estaba allí a tu lado, un traductor, y con eso más o menos te apañaste? No, pues afortunadamente teníamos la misma línea, ¿va? El traductor nos permitía, incluso hasta los líderes de las comunidades, pues ampliaban los procesos para poder lograr transmitir las ideas Claro, y lo que se necesitaba. claro. Qué bueno, eso fue un auténtico reto, lo de los idiomas, pero lo desarrollasteis y para adelante, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Oye, y Magdiel, en tu etapa en acción contra el hambre, háblanos de cuál fue tu rol durante la emergencia del Afganistán que has comentado anteriormente. ¿Cómo coordinaste las rehabilitaciones de los sistemas de agua y saneamiento a nivel mundial, perdón, a nivel municipal y comunitario? ¿Cuáles fueron los mayores retos en la implementación? Y luego, un poco, ¿qué aprendiste sobre la respuesta ante desastres? ¿Qué te dio digamos, este desastre como aprendizaje? ¿Qué te llevaste? Bueno, como es parte del proceso, ahí sí, en el quehacer del estar empleado, ¿va? Llego a Acción contra el Hambre, me contratan, voy por el puesto de técnico. Y a la hora que me hagan la entrevista, que era una hondureña que venía por parte de Acción contra el Hambre, que es Xiomara Torres, y María Eugenia, me dicen, bueno, me das unos minutos, salgo de la entrevista, regreso y me mejoran la propuesta. Voy ya no como técnico, sino voy como responsable de sede de un municipio. Dado la currícula que tenía, ya había trabajado algunos proyectos de preinversión con Acción contra el Hambre anteriormente, sale la emergencia del stand, está la demanda de personal y regreso entonces ya a la entrevista y bueno, y logramos tener esa y aprovecho la oportunidad y avanzar. Me voy para Civinal, que era mi municipio ya como responsable de sede,
y comenzamos a atender. Era algo muy importante que la ingeniera Xiomara decía, bueno, voy más por tu parte técnica, no sé que la tienes. Ahora, tu parte social es la que me interesa más, cómo vas a llegar a las comunidades, cómo logramos dar respuesta a la emergencia, porque la misión de Acción contra el Hambre era restablecer los sistemas en menos de 48 horas. O sea que tenías que llegar a la comunidad, evaluabas el sistema en sí y tenías que dar respuesta. Porque al mismo día que hacíamos la rehabilitación, ahí sí la visita técnica a la in situ, a la comunidad, pues hacías tu listado de materiales, lo enviabas a la sede, ellos compraban el material y al término de 12 horas ya tenía los materiales de retorno para rehabilitar el sistema. Entonces fue una parte de la exigencia, de la dinámica para poder tener ya agua en las comunidades. Y lo otro es que se le agregó la parte de respuesta para poder contribuir más allá de la emergencia, de seguir que esos proyectos pues quedaran fuera de riesgo para seguir, que el sistema siguiera funcionando. Entonces fue algo que nos permitió en el proceso. Aparte de eso, se elige una mesa técnica en el municipio, donde ahí habíamos como 10 organizaciones fuera de Acción contra el Hambre y contribuyendo de cooperación y nos nombran responsables también de la mesa técnica municipal como Acción contra el Hambre. Entonces eso nos permitió coordinar 2 veces la parte técnica del proyecto para poder contribuir a la restauración, en este caso, de los procesos en el municipio de Sibinal y de responder a las necesidades que se tenían en las comunidades, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues interesante también, Magdiel. Oye, y nos has hablado un poco por encima, pero ¿tienes alguna anécdota de esta etapa que nos puedas contar? Aquí en el podcast del agua, lo que son anécdotas nos encantan. ¿Tienes alguna que nos puedas contar? Un cabal, una en el proceso de las evaluaciones. Eh, Fuimos a hacer una evaluación de un proyecto y teníamos que pasar una parte de un, ahí sí de una parte que estaba propensa a derrumbe, entonces subimos más del área y nos tuvimos que asegurar, ¿va? Y parte del aseguramiento era, bueno, fijarnos con cuerdas y lograr que las otras personas pues tuvieran al final, ahí sí la seguridad, por si en caso nos resbaláramos, pues nos pudiéramos quedar protegidos, ¿va? Y en una de esas, pues hicimos, para mi caso, apliqué dos normas de seguridad, una que era que tenía que tener fija una cuerda y la otra la llevaba en la mano. Y en una de esas, llegando a la mitad del espacio que teníamos que pasar, me resbalo y suelto la cuerda de seguridad que iba en la mano. La que me quedó fue la que tenía sujetada. Entonces ahí le digo a los señores, incluso ellos pues se quedaron en el sentido de que es un poquito complicado al final prever muchas cosas, ¿va? Pero ante todo tu seguridad y que logres al final cumplir con ese proceso que llevas. Pues muy bien, Magdiel. Oye, ahora pasamos a tu etapa en el Betas. Poco para centrar qué es el Betas. Es una organización suiza independiente de desarrollo que trabaja en África, Asia, América Latina y Europa del Este. Su misión es mejorar las vidas de millones de personas desfavorecidas mediante proyectos en agua, educación, clima y más. Háblanos un poco de esta organización. ¿Cuál es su misión y visión y cómo te cruzaste con ellos? ¿Cómo fue que Magdiel López se encontró con los de Helvetas? Bueno, es parte de ahí sí del proceso que llevamos en la vida y bueno, Helvetas se rige por la legislación suiza, entonces y de cooperación internacional, ¿va? Entonces, Ajá. su visión específicamente es contribuir a un mundo justo en el cual todos, hombres y mujeres, puedan decidir por un rumbo de sus vidas en la dignidad y seguridad, utilizando los recursos naturales de manera sostenible. Y eso permite a su visión que a través de sus programas de desarrollo puedan contribuir a ayudar a las personas a permitir que las personas mejoren su calidad de vida de manera sostenible. Ellos siempre en la parte de los procesos de los proyectos, Qué cuando vamos, interesante. decimos, bueno, no venimos a ayudar, venimos a contribuir, a sumarnos a la necesidad, al proceso que ya una comunidad ha decidido tomar para poder mejorar esas condiciones.
¿Cómo me topo con ellos? Pues sale una convocatoria a nivel nacional en el periódico de nuestro medio y está la convocatoria libre. Voy, me postulo a la convocatoria, paso todo el proceso que permite. En ese entonces, en el 2010, pues Helvetas contrataba a una empresa que se encargaba de seleccionar a su personal para después, pasaban los últimos tres, ¿va? Las últimas tres personas, ya la dirección ejecutiva de Helvetas, y pues fue uno de los afortunados de pasar a esa parte, ¿va? Y ganar ese proceso, y ahí me quedo con ellos en el 2010. Qué bueno. Y contento, ¿no? No, pues bastante, podemos hacer bastantes cosas en el tema. Ya yo traía la experiencia de acción contra el hambre en el proceso de agua y saneamiento, atención a emergencia. Entonces me permite avanzar más en el proceso de agua y saneamiento, que es el enfoque que tomo, porque Helvetas pues tiene también una diversidad de proyectos y pues yo me voy enfocado al agua y saneamiento. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, oye, cuando trabajaste en la implementación de oficinas municipales de agua y saneamiento en diversos municipios de Huehuetenango, ¿qué desafíos encontraste en la coordinación de actividades y en la gestión de los planes de inversión municipal en agua? ¿Cómo involucraste a las comunidades en estos procesos? ¿Y tuviste el problema del idioma en aquella ocasión también o cómo fue esta vez? Bueno, ella es, digamos, parte de la experiencia de Helvetas de implementar las oficinas municipales de agua, pues permitió la expansión a Huehuetenango. Yo antes con las oficinas estaba en el departamento de San Marcos. Entonces ahí gané como 3 años de experiencia en el proceso y después se hace la ampliación para Huehuetenango para seguir en el mismo proceso. Y uno de los desafíos siempre va a ser, hasta el momento, es la parte técnica. No tenemos personal técnico que permita dirigir con las competencias necesarias estas oficinas. Entonces tenemos que al final formar también la parte técnica para poder lograr los objetivos cuando una oficina es implementada. Cabe de que parte de esto, siempre he dicho, no hay dos glorias juntas, a veces sería Claro, bueno tener las dos glorias y avanzar a una dinámica bastante rápida. Y esto pasa entonces cuando al final a veces tienes la voluntad política del gobierno municipal en implementar la oficina. Tenemos toda la apertura para hacerlo, pero la parte técnica no lo tienes. Entonces ahí hay que formarla y lograr que el objetivo de la oficina pues logra contribuir a mejorar y sobre todo a ordenar el municipio desde el enfoque de agua y saneamiento para poder tener ya una data que te va a permitir más adelante pues contribuir a mejores decisiones a nivel de gobierno municipal y avanzar en el sector también. Entonces el idioma, por supuesto, en Huehuetenango fue algo práctico, como ya teníamos experiencia, pues a la hora que se formula el proyecto, y una vez se contempla la contratación de interlocutores del idioma que ah, permitió siempre tener en la parte técnica que llevamos, teníamos siempre un interlocutor que hacía toda la traducción y avanzamos ya más rápido en las tomas de decisiones a nivel de formulación de proyectos como también de implementación a nivel de los municipios. qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy bien. Oye, y ahora ya llegamos a tu posición actual en AID Ingeniería, en tu rol actual como consultor independiente. Cuéntanos qué innovaciones has implementado en los proyectos de agua y saneamiento que has liderado. ¿Qué estrategias usas para garantizar que los sistemas sean sostenibles y adecuados a las necesidades locales? Digamos, céntranos un poco. ¿Qué es tu trabajo? ¿Cómo lo desarrollas? Parte de ya de la experiencia que traemos, pues la decido ya ahí sí apartarme de la parte de estar permanente en las organizaciones de cooperación y me decido quedarme en AID, sabiendo que AID pues lo fundamos con mi padre en el año 1998. Fue una empresa que impulsamos con mi papá, que es constructor. Entonces regreso ya en el 2000 aproximadamente para poder quedarme ya como consultor independiente y seguir avanzando. Pues ahorita habemos 5 personas, 5 técnicos en el proceso de esto y nos enfocamos más en mejorar las condiciones operativas de los proyectos.
Vimos que ese sector Mira. estaba libre, sí tenemos mucha ingeniería en los proyectos, pero no muy pensada en la parte operativa, de cómo se tiene que maximizar la parte operativa para que podamos aumentar esa operación, que le hace falta mucho a los sistemas y por eso a veces los fracasos de los proyectos. Entonces, en eso hemos implementado, pues ya, por decirte algo, escotillas en los tanques que ya tengan tapaderas metálicas o escotillas en los tanques que sean tapaderas de fibra y vidrio para que puedas operarla mucho más fácil que una de concreto que te puede pesar 2 quintales contra una de fibra y vidrio que pesa 15 libras o una metálica que tiene 25 libras. Entonces te hace más operativa y dado también que tenemos la particularidad que los proyectos de agua y saneamiento a veces está dirigido por mujeres, no necesariamente tienen que ser hombres. Entonces, que una mujer vaya a levantar una tapadera de concreto con una de metálica, pues la hace cada vez más atractivo al proceso de la operación y permitir tener ese servicio pues, más adecuado en el proceso de mantenimiento. Hemos mejorado en aceptar y corregir un poquito la normativa. Tenemos una normativa guatemalteca que te indica que todos los materiales que usas para lo que es agua potable, pues tiene que ser ideal y necesario. Entonces hemos venido a implementar escalones de acero inoxidable entre los tanques que te permite que antes tenías hierro normal. Entonces hemos estado exigiendo esa parte para que en realidad la calidad del agua pueda asegurarse y que sea poco complicada el mantenimiento. No libre de mantenimiento porque todo necesita un mantenimiento mínimo, pero tampoco que nos lleve, que nos contribuye, que a la hora que le aplicamos cloro al agua, a los tanques, y si tenemos un hierro normal, pues la corrosión es mucho mayor y tenemos un grado de contaminación. Entonces, esas innovaciones las hemos implementado con el equipo, hemos estado direccionando algunos proyectos que ya nos han permitido pues tener varias modalidades y poder avanzar en este sector de la calidad en la parte operativa de los proyectos. Qué bueno, muy bien. ¿Y qué futuro tiene AIDE? ¿Cómo lo estáis planteando? ¿Crees que, un poco cuéntanos por saber, ¿no? Por que nos digas cómo es la visión que tenéis de AIDE? Seguimos avanzando en el proceso, esperamos más adelante, incluso el año pasado y pues ya nos expandimos un poquito a Muy bien. equipos multidisciplinarios con organizaciones de cooperación en México para poder contribuir también a esos proyectos que son formulados, incluso a Nepal también hemos estado contribuyendo a equipos multidisciplinarios, donde las experiencias pues son Ajá. compartidas y avanzar, donde hemos ya diseñado algunos proyectos que nos van a permitir cada día pues avanzar no solo a nivel de Guatemala, sino también a nivel internacional y expandir AIDE. Esperamos que AIDE vaya creciendo, somos en este caso bastante visionarios en exigir el proceso para al final contribuir no solo a nivel nacional, sino también tenerlo ya prototipos que nos permitan avanzar y no hacer tanto los procesos muy rutinarios, sino que vayan pensados a la medida, que vayan los proyectos que se formulen, tiene que ser de acuerdo a la pertinencia de las comunidades y que permita asegurar esa operación y mantenimiento que tanta falta nos hace y que nos ha permitido pues ver el fracaso en esos proyectos. Y a veces inversiones bastante grandes que por cuestión de no trasladar un conocimiento suficiente al operador o hacerlo más amigable al operador, pues nos permite fracasos en dejar tirados los proyectos que hemos encontrado y que hemos rehabilitado también, pero a la par de la comunidad. Nosotros le llamamos un proceso tutelado, que tenemos que ir, que vaya el técnico y que vaya también la parte de las comunidades a la par para que se puedan quedar con todo ese conocimiento que permita quedar ahí sí la capacidad y la competencia instalada. Sí, pues sí. Eh, te preguntaremos alguna cosa más sobre Guatemala. Me gustaría entrar, como estaba comentando, en la situación del sector del agua allí en Guatemala. Háblanos un poco de manera general, ¿no? Cómo está el sector del agua en Guatemala? Aunque un poquito ya nos has dicho, pero céntranos, ¿cómo está el sector del agua en Guatemala en general?
Estamos bastante, casi podríamos decir que es normal en todos los procesos. Tenemos necesidades, como también hay ciertas prioridades que hay que ponerles atención, también hay cuestiones de que se deben ya iniciar los procesos de tal manera que sí realmente nos permita avanzar en el sector. Carecemos de una data general que nos permita medir y hacer comparaciones de año tras año o de gobiernos municipales o de gobiernos también a nivel de nación en decir cuánto avanzamos, porcentualmente cuánto avanzamos en realidad, y eso que sea libre. Hay mucha información que quizá lo tiene, pero no es libre, entonces no la podemos analizar desde afuera. Y es necesario que ya sea libre esa información para que podamos tener esos análisis a nivel general y decimos cuánto estamos avanzando de año en año. Vale. Y en general, si hacemos una separación entre agua potable y agua residual, ¿cómo está uno y otro? Aunque lo veremos, pero un poco así a grandes números. ¿Cómo está el tema del agua residual y el agua potable ahora mismo allá? En ese rubro estamos bastante atrasados. Agua potable quizá lo llevamos en un 75% a nivel general y aguas residuales llevamos un 5% de avance. Madre mía. Madre mía. Bueno, como mínimo el 75% del agua de boca tiene las garantías, pero bueno, no hay que olvidar el agua residual. Bueno, cuéntanos un poco. En muchas regiones de Guatemala, especialmente en las áreas rurales, el acceso al agua potable, que es un poco lo que estábamos comentando, sigue siendo un desafío. ¿Cuáles crees que son los factores principales que contribuyen a esta situación en comunidades más alejadas? Y te preguntaría también, digamos, esta falta de agua potable, ¿qué problemas o qué situaciones está trayendo ya en las comunidades? Bueno, uno de los factores más atribuibles a la falta de agua y de calidad de agua, que son dos aspectos muy generalizados para Guatemala, es la desnutrición. Tenemos que seguir avanzando en ese proceso donde aseguremos agua de calidad y que en realidad el acceso también sea permitido para bajar los índices de nutrición. En este contexto, pues hay que avanzar en los procesos siempre de educación, ¿va? De educación y de conocimiento de cada comunidad en su área para que la alternativa que se utilice sea la más adecuada para poder bajar esos índices. Bueno, ¿y, y qué futuro le veis a la situación? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Va a estar en el proceso desde la perspectiva en que cada vez como ciudadanos prioricemos agua. Resulta que muy pocas veces priorizamos agua. A nivel de las comunidades preferimos de repente tener una cancha de fútbol y no un mejor sistema de agua. O preferimos un salón para hacer una fiesta que solo lo usamos 2 veces al año, pero queremos ese salón y no aumentamos el caudal que nos va a permitir mejorar y tener mejores condiciones. Entonces, ese nivel de conocimiento es el que sí es necesario tenerlo para poder seguir avanzando. Entonces, no es que le echamos la culpa todo al gobierno, no es al gobierno municipal tampoco, sino también tiene que ser desde la base. Tenemos una ley que es de la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que en el marco y en su espíritu dice que tenemos ellos, las comunidades, ahí sí la Asamblea General es la que tiene que priorizar las necesidades. No llegamos a que la necesidad de agua, aunque tengamos carencia, no la percibimos y no llegamos a priorizarla. Y eso es, cada año tenemos que priorizar. Entonces falta generar ese conocimiento, ese empoderamiento desde la base de la asamblea para poder llevarlo a mejores condiciones y que todos tengamos lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Estamos deseosos de oír que las cosas están avanzando en la buena dirección allá en Guatemala, Magdiel. Estamos muy, yo al menos estoy muy interesado y me encantaría que la próxima vez que vinieras por aquí nos dijeras, pues las cosas están mejorando. Venga, pues vamos a avanzar un poquito más. El gobierno y diversas organizaciones, como ya hemos comentado, trabajan en proyectos para mejorar la infraestructura de agua y saneamiento.
La de saneamiento nos queda todavía de comentar. ¿Qué políticas públicas crees que son necesarias para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua en todo el país? ¿Cómo se debería de gestionar? Bueno, es algo de siempre de voluntad de gobierno, ¿no? Hoy es el gobierno que tenemos hoy en día, ya comenzó el proceso de la ley marco de agua. No tenemos una ley marco de agua en la nación, más no así que ahí sí hay un mandato constitucional que debe existir una ley marco. Entonces, desde la perspectiva técnica y profesional, sí le apostamos que debe existir esa ley marco y esa ley marco debe contener todo el proceso que nos va a permitir avanzar tanto en agua y en saneamiento y tener ya datos que permitan que sea medible, ¿va? Porque no puede ser que sigamos haciendo inversiones un poquito fuertes y que no hay avances. Entonces cada vez nos desgastamos en esas inversiones, son muy poco de repente atribuidas al desarrollo que tenemos porque hay que estar regresando cada 20 años a hacer inversiones en agua y en saneamiento, cada 20 años. Entonces la ampliación tiene que ser a largo plazo para decir, bueno, vamos a proyectar nuestros proyectos a 40, 60 años que nos permitan que las generaciones vayan teniendo esa perspectiva y así tener a... Pero si no hay una ley marco, va a ser difícil. Por supuesto, una ley marco que sea consensuada con la población, con gobierno y con todo, porque el agua es de uso, el agua lo usamos desde de todo, el agua no solo es para consumo humano. Y eso es lo que también en el contexto guatemalteco pues se tiene que percibir, que esta ley lo tiene que contemplar para la industria, para el comercio, para el turismo, para todos los fines, para la agricultura, que somos un país que también demanda agua para la agricultura. Entonces, tiene que estar constituida en esa ley marco, nos va a permitir tener políticas a nivel de gobiernos municipales y contribuir más rápido al desarrollo que necesitamos en esta ordenanza de cómo usar el agua. ¿Cómo os ha tratado el cambio climático allá en Guatemala? ¿Habéis tenido problemas de tanto de inundaciones como de sequía o de momento se está tratando más o menos bien? No es tan perceptible, pero si hemos, por ejemplo, en el año 2021 tuvimos el ETA y el OTA, y eso se le atribuyó que es toda la parte de mar que tuvimos en el área, ahí sí, oriente del país, por los huracanes, ¿va? No logra percibir tanto como cambio climático, igual la escasez de agua en algunas zonas no se logra percibir a ese nivel. Pero sí logramos notar hoy en día que tiene como 20 días que logramos notar una ola de calor, y eso sí ya se va asentando de que es parte del cambio climático y es lo que se tiene que ir transmitiendo para poder comprender ese contexto. Vamos a ver. Oye, hay proyectos que son como muy interesantes allí en Guatemala, como los de cosecha de agua de lluvia en las zonas más áridas. ¿Cómo evalúa su efectividad en términos de mejora en la calidad de vida de las comunidades y la sostenibilidad del recurso hídrico en esas áreas? Cuéntanos primero qué es esto de la cosecha de agua de lluvia. ¿Cómo lo hacéis? Sí, digamos, el prototipo que se trabaja es lograr captar el agua que cae en los techos, en la cubierta de las viviendas y lograr almacenarla para disponerla en época menos lluviosa o en época de sequía, ¿va? Y esto ha permitido de que las personas tengan acceso al agua. Ahora, queda mucho transmitir la parte de calidad de ese agua para que realmente la llevemos a potabilizarla y hacerla de consumo. Se ha trabajado el mecanismo de, digamos, de colecta de agua, es que la almacenamos en depósitos y de ahí pues ya la pasamos por un biofiltro o la hacemos una desinfección directamente para poder hacerla potable. La normativa guatemalteca no está como tecnología la cosecha de agua de lluvia. Entonces esto va a permitir también evolucionar en eso y tener un prototipo que nos permita decir cómo potabilizar ese agua, que sea validado por el ente rector y que en realidad sea implementado. De no tener nada, hicimos un ejercicio que cuánto le costaba a una persona caminar y eso lo hicimos muy comparativo, que para Guatemala ganas en el salario mínimo 3,250 al mes de quetzales
y lo dividimos en las horas que le representa a una persona ir a traer agua, que es de 45 minutos a hora y media, y lo tiene que hacer, que Wow. solo lleva 20 litros, solo te aguantas 20 litros para hacer el acarreo del agua, resulta que la inversión es mucho mayor a la hora que no tienes agua, porque inviertes hasta 4 horas para tener acceso al agua y un acceso mínimo. Entonces, tener cosechador de agua y lluvia, pues te va a permitir que eso te baje ese esfuerzo y también te contribuye a la parte del factor económico por las horas que inviertes en el acarreo de agua. Y estamos hablando de acarreo de agua, no solo la mujer que en este caso dentro de su rol está así, o las niñas, y que en realidad no termina su grado escolar, que ya está muy divulgado en que también te afecta. Entonces, eso va a permitir que esta tecnología, pues al final esté validada y que de todos modos de no tener nada o de que inviertes 4 horas en acarreo y tener un cosechador de agua y lluvia, pues es un gran beneficio desde la perspectiva muy general. Pero si ya lo haces ya a nivel de datos, pues la contribución es bastante general. Entonces sí nos contribuye, tenemos una franja de corredor seco que atraviesa toda Guatemala, es el sector más afectado de Guatemala y donde hay un buen porcentaje de población que sí tiene esas condiciones que no permiten, como en el caso de otros municipios que tenemos hasta 4 o 6 meses de lluvia, cuando allá son días los que se dan en el periodo del año. Entonces eso pues agrava más la situación todavía para este proceso. Pues muy buena la tecnología. Bueno, qué interesante. Y además con que no es solo recoger el agua de la lluvia por un canal y una canaleta y ya está, sino que lo tratáis. Muy bien, muy interesante. Y habéis, digamos, evaluado cuánto cuál sería la diferencia de tener el, el digamos, el cosechador de agua de lluvia a no tenerlo en tiempo? ¿Cuánto puedes ahorrarte de esas 3/4 de hora, por ejemplo, diarios que tienes que aplicar? Sí, casi es la parte, en cuestiones económicas, casi es la tercera parte del salario mínimo que ahorras. Lo vas a tener en ese beneficio de tener un cosechador de agua lluvia, ¿va? Porque no vas a utilizar ese tiempo en el acarreo. Pues ahí está. Claro. Otro ejercicio muy práctico que lo hicimos con 150 familias en cosechadores de agua lluvia. Entonces, el proyecto costó, se hizo un pozo mecánico de agua subterránea, costó 6 millones. Y ellos en las 125 familias recuperaron en año y medio los 6 millones en beneficios de tener agua directa en el chorro ya en la vivienda. Pues ahí vemos que la recuperación de beneficios sociales pues es bastante atribuible y no así más las condiciones en que mejora la calidad de las personas, ¿no? Qué bueno. Ahora, de repente, sí, lo que Pues sí es cierto es aclarar de que, digamos, ¿qué pasa si tienes en esta comparación que hicimos? Hicimos el proyecto de pozo mecánico que nos costó 6 millones y lo recuperas en un año, un 1.5 años en cuestiones de beneficios. Y si hubieras tenido 125 cosechadores de agua y lluvia, representa 125 sistemas independientes, que cuando tienes un solo sistema. Entonces la parte operativa se concentra, la tarifa es mucho más baja y tienes más procesos en beneficios de tener un solo sistema y no varios cosechadores de agua y lluvia. Pero ante la dinámica de los procesos, pues es bastante tener un cosechador de agua y lluvia. qué bueno. Pues sí, es muy interesante y seguro que habrá mucha gente que agradezca que esté este cosechador. Oye, Magdiel, me gustaría, ya hemos terminado este primer tramo de preguntas como más centradas en ti y en Guatemala, pero querría ver que analizases, que revisases si nos hemos dejado alguna cosa, si hay algo que quieras comentar que a lo mejor haya quedado un poco colgando. Y si es así, por favor, los micrófonos son tuyos, Magdiel. Pues gracias, Daniel. Lo interesante es en seguir contribuyendo en el sector es que también tienes que ver que para implementar los proyectos no solo es de ver costo-beneficio, sino también ver la parte de planificación a largo plazo, porque a veces es más fácil invertir hoy y no dentro de 10 años y dejamos sin acceso a agua a comunidades bajo condiciones de repente un poquito más complicadas en el acceso.
Entonces eso siempre hay que evaluarlo, hay que ver los beneficios sociales, los beneficios económicos y también en mejoras de calidad de vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues ahora pasamos a las dos preguntas que son más generales dentro del cuestionario, que la primera de ellas es ¿cuáles consideras, Magdiel, que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de una manera efectiva? Por favor, enfócanos la respuesta a Hispanoamérica y más concretamente a Guatemala. ¿Cuáles crees que son esos retos que vamos a enfrentarnos? Primero es el acceso, al acceso ante la dinámica que tenemos del crecimiento poblacional, que cada día demandamos más. Pero lo que sí es importante es que le debemos de poner atención a esas señales, de que así como va creciendo la población, pues la demanda va a ser mucho mayor. Entonces significa que el agotamiento o la recuperación de los mantos acuíferos tiene que ser ya, no esperarnos a que la población esté a 50 años para poder tener. Entonces los retos ahorita son también de iniciar ya los procesos que van a permitir tener mejores condiciones más adelante en el futuro para poder tener agua para todos y todas y que en realidad esté contribuyendo a ese beneficio que todos esperamos, porque no solo es agua para consumo humano, es agua también para la naturaleza, agua para los seres vivos que están en el proceso. Vale, pues claro, ha quedado muy claro. Oye, y Magdiel, para finalizar, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida que también nos valen a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y también te vamos a pedir tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. Sí, quizá una lección aprendida. La lección aprendida es que Sí, tenemos que perfecto. trabajar multidisciplinariamente. Tenemos que contribuir. Si somos muchos contribuyendo desde la parte técnica o social, vamos a tener mayores impactos y mejores condiciones. Y mi hábito, pues, es la persistencia. Tenemos que insistir en el proceso para poder llegar a concluir y tener nuestros criterios que permitan decir en el avance del proceso cuánto hemos alcanzado. Muy bien, muy bien. Vale, pues oye, me ha gustado tanto la lección aprendida como el hábito mira, no puede ser más importante. Otro más para la lista de hábitos del podcast del agua. Muy bien, pues oye, Magdiel, vamos a pasar ahora a una pregunta que es imprescindible también en este podcast. Todas son importantes, pero es que esta es un poco la que hace la guinda del pastel. En este caso la hace nuestra inteligencia artificial, ya sabes que este podcast tiene una inteligencia artificial y que está todo el tiempo escuchando lo que hablamos tú y yo, y siempre pues se nos queda alguna cosa en el tintero, menos mal que está ella y nos hace una postilla a lo que hemos hablado. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo la silla y es ella un poco la que gobierna esta parte del podcast. Entonces, bueno, pues ahora ella se pone el micrófono y a ver qué pasa. Hola, don Magdiel. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a don Magdiel Rubidio López y Fuentes en directo. Su intervención me ha encantado, especialmente la pasión con la que explica la situación en Guatemala. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Aquí va la pregunta. Don Magdiel, usted ha trabajado durante más de 2 décadas en la mejora del acceso al agua en comunidades rurales, enfrentando realidades muy distintas. Si tuviera que diseñar hoy un modelo ideal de gobernanza comunitaria del agua para una aldea aislada en Guatemala, ¿qué 3 elementos serían innegociables y por qué? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Bueno, Con gusto, Magdiel. Laura. Eh, las, los tres aspectos que podríamos indicar es que debemos tener una participación activa en todo el ciclo del proyecto.
Y eso nos va a permitir seguir avanzando en el contexto de cómo priorizamos los proyectos, de por qué lo priorizamos y también las implicaciones que tiene ya tener el proyecto para darle la sostenibilidad que corresponde. La otra, pues, la generación de conocimiento. Se tiene que ser validado en el proceso del ciclo para poder dejar y que sea pertinente el proyecto para la comunidad implementada o para aquellas comunidades donde desde que Dios fundó la tierra no ha llegado un chorro de agua. Eso demanda más pertinencia y demanda más conocimiento para garantizar ese proyecto. Y el otro es la movilización de recursos. Los recursos tienen que ser no solo por prioridad, sino también por la calidad, por el derecho humano que tenemos a tener agua, como también saneamiento. Y lo que eso implica dentro del costo-beneficio de la viabilidad de los proyectos. Pues muy bien, Magdiel. Yo creo que esta inteligencia artificial se habrá quedado muy satisfecha con tu respuesta, con tu triple respuesta y bueno, pues de cualquier manera yo sí que me he quedado satisfecho, entonces entiendo que ella también. Así que si te parece, vamos a pasar a las dos últimas preguntas del cuestionario que también son comunes a todos los invitados del podcast del agua. Y la primera de ellas es, Magdiel, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos aconsejas? Bueno, me gustaría escuchar a dos personas. Una de ellas es Oh, estupendo. específicamente uno de mis catedráticos de la ingeniería sanitaria, que es el doctor Héctor Espinosa, y que se encuentra actualmente en Funcagua, que es el Fondo para la Conservación de Agua de la región metropolitana de Guatemala. Pues él tendrá ahí, y una persona que también es española, que es Barcal Trigo, que fue uno de mis jefes en el proyecto de respuesta de emergencia al huracán Stan, que conoce también bastante la parte del agua, de la realidad que nos tocó vivir en el proceso y de la respuesta al mismo. Vale, el último me ha dicho el nombre, perdona. Marcal Trigo, Marcal Trigo Marcal Chinestro. Trigo. Marcal Trigo, vale. Pues muy bien, yo encantado de que pasen por aquí, por el podcast del agua y si ellos quieren, pues estoy convencido de que en no demasiado tiempo los podrás escuchar. También te digo que a lo mejor si igual necesito que me ayudes como mínimo para el doctor Héctor Espinosa para contactar con él, si no lo localizo, te lo digo y a través tuyo pues siempre será más sencillo, Magdiel. Y ahora Excelente. ya sí pasamos a la última de las preguntas del podcast. ¿Puedes, Magdiel, dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías? Bueno, que el sector y el mundo del agua y del saneamiento es dinámico y exigente. Es algo que lo debemos de tener y es uno de los ejes que nos va a marcar nuestra sobrevivencia y la sostenibilidad. Por lo tanto, es un mercado que nos va a permitir desarrollar muchas habilidades profesionales y contribuir a esa parte para todos ellos. Y más ellos ahorita con estos alcances tecnológicos, pues van a permitir, y la inquietud que tienen los jóvenes, le creo mucho y le apuesto que vamos a tener buenas contribuciones para mejorar estas condiciones y avances también en el sector. Entonces, un gran reto para ellos y por supuesto, si en algo podemos apoyar, pues también estamos en ese proceso de contribuir para avanzar mucho más rápido o avanzar juntamente con ellos. ¿Qué razón tienes, Magdiel? Y además lo que has dicho, que tienen que poner interés también, porque al final lo que les queda es lo que donde van a vivir. Así que tanto tú como yo y como este podcast estamos a su servicio y en lo que podamos ayudar, pues vamos a estar ahí. De hecho, este podcast, pues muchas este episodio en concreto está ayudando a toda esta persona a conocer la realidad
una realidad diferente a la que a lo mejor están viviendo otras personas. Pues Magdiel, al final hemos llegado ya al final del cuestionario y para mí ha sido muy enriquecedor conocer la situación que tenéis en Guatemala. Me encantó conocerte cuando estuvimos hablando y preparando un poco este cuestionario. Los oyentes tienen que saber que hace ya unos días que lo preparamos y que luego, pues bueno, pues por causas mías, por mil cosas, pues hemos ido retrasándolo pero ya está, ya lo tenemos y en nada saldrá a la luz y todo el mundo podrá conocer a Magdiel López y Fuentes, por supuesto, y conocer un poco la situación de Guatemala. Y yo estoy encantado de que así sea. Y en cuanto a ti, Magdiel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por compartir con tanta claridad y compromiso la realidad del agua en Guatemala. Escucharte no solo nos ayuda a comprender mejor los desafíos, sino también a valorar el enorme trabajo que muchas personas como tú están haciendo y que nos hayas abierto los ojos a la realidad de muchos sitios, muchas veces en silencio por un bien tan esencial como es el acceso al agua. Espero de corazón que esta conversación sirva para despertar más interés, más colaboración y más apoyo y que no sea la última vez que charlamos. Esta casa y este micrófono quedan siempre abiertos para ti. Espero que también hayas disfrutado de la entrevista en el podcast del agua, Magdiel. No, a ti, Daniel, al podcast, a Laura por este proceso y no, encantado en poder contribuir, en salir. Creo que, si no estoy mal, el primer guatemalteco que está en tu podcast y eso pues espero también que más se sumen, más guatemaltecos, que hay varios que tienen más conocimiento que yo. Apenas llevo 2 décadas, hay otros que me duplican en el proceso y que también han contribuido a este sector. Pues encantados de que pase por aquí la comunidad guatemalteca y nada, estamos en contacto y pues eso, de nuevo muchas gracias para a tu disposición esto, Magdiel. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale a like y si te ha gustado, sobre todo, házselo llegar a personas que le puedan interesar. Nos vemos la semana que viene en otro súper interesante episodio del Podcast del Agua. Te espero. Namaste.